como tú quieras. Vale. Buenas tardes a todos. Mientras se van sentando nos vamos a ir presentando. Somos Miquel Soto y Silvia Lucena García, los dos somos del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Hospital, de la Unidad de Prevención. Él es técnico y yo soy médico del trabajo. Y bueno, vamos a intentar daros esta charla como recordatorio, porque yo supongo, o damos ya por hecho que desde febrero que estamos dando los cursos, casi todos ya habéis venido o deberíais de haber venido. Pero siempre es bueno recordar conceptos y cualquier duda que tengáis, estamos abiertos al final de la charla a que nos hagáis todas las preguntas. Aquellos que están en streaming no pueden hacer preguntas porque son muchos y sería un follón. O sea que las preguntas que vamos a responder son de la gente que estáis ahora mismo aquí, ¿vale? Y sin más. Vale, sin más, empiezo yo. Se me escucha bien, ¿no? Tanto al fondo, más o menos esto de llevar micros, no estamos muy acostumbrados y normalmente tiendo a moverme mucho. Os pido perdón a los que estéis donde estéis, porque igual me voy de cámara y no, yo me muevo bastante, así que, en fin, me escucháis bien. La idea ya la ha dicho Silvia. Bueno, soy Miquel Jiménez Soto, y mi padre también. Ha dicho Miquel Soto. Soy el técnico de higiene y, bueno, si tenéis cualquier duda relacionada con riesgos laborales, nos tenéis allí, tanto en la parte de salud laboral como en la parte de técnica, ¿no? A mí en particular, pues me toca esa parte técnica relacionada con la parte práctica de aplicación de medidas preventivas, ¿no? De uso de equipos de protección individual y distintas otras medidas que se están llevando a cabo para luchar frente a esta situación de pandemia que tenemos, ¿no? Como ha dicho Silvia, llevamos desde febrero del año pasado ya realizando un montón de cursos, un montón de actividades formativas. Inicialmente en previsión de que pudiese darse una situación rara, excepcional, extraña, de que viniese ese agente biológico del que oíamos hablar en enero del año pasado, quizá algún caso a Europa y quizá algún caso a España. Fijaos por dónde va la cosa. Entonces, cómo ha evolucionado la situación, ¿no? Entonces, empezamos con la presentación. En la estructura del curso es, pues, inicialmente voy a hacer una pequeña introducción. Silvia va a hablarnos de datos concretos del agente biológico y de la enfermedad, todo lo que se sabe a fecha de hoy. Y después me voy a meter yo en la parte más práctica de medidas preventivas, ¿vale? Como llevamos ya os digo, pues más de 130, 140 formaciones relacionadas con el tema, en todas fomentamos que la gente participe y que nos pregunte, ¿vale? Entonces, tenemos un catálogo de preguntas, respuestas que ya nos conocemos, ¿no? Entonces, seguramente a lo largo de la formación voy a ir contestando a las dudas más habituales que os van surgiendo. Si no, anotaoslas mentalmente y nos las consultáis al final, ¿vale? Y empezamos en... déjame el mandito. ¿Qué pasó? Sí. Y empezamos con esta, desde hace relativamente poco, un par de meses, yo empiezo con esta diapositiva, que no tiene nada que ver con la formación, pero me aparece ahí una fotito preciosa de una cascada y un ambiente muy idílico. Y aquí os pido siempre de inicio que hagáis un pequeño ejercicio mental y casi que cerréis los ojos, incluso los que estáis en vuestros ordenadores o donde estéis, y penséis en qué pasaba en vuestras vidas hace un año. Y a qué dedicáis vuestras cabezas y vuestras preocupaciones habituales, en qué se enfocaban, ¿no? Y esto me sale a mí porque con esa aplicación de recordatorio de fotos de Google que te aparecen anualmente de qué te pasó hace un año, hace 2 años, hace 3, y a mí hace un año me pasaba esto, que en noviembre o en diciembre estaba viajando a un sitio a tirarme por un río, en fin, la primera vez que lo hacía y eso era lo que ocupaba yo mi tiempo. Si por aquellos entonces a mí me llegan a decir que iba a darse una situación en la que, acordaos, en diciembre, a final de diciembre, se detecta un agente biológico en China, en un lugar remoto, que iba a empezar a afectar a toda la humanidad a ese grado y que iba a empezar a aplicarse una serie de medidas que inicialmente parecían muy puntuales, luego incluso se veían pues furgones de la policía sellando edificios, luego se veían pabellones enteros llenos de afectados, de cadáveres, que iban acercándose a este país. Todas estas medidas que han ido surgiendo, todo esto, si alguien nos lo cuenta en aquellos entonces, no nos lo hubiésemos creído. O sea, yo por lo menos, a mí antes de irme yo para allá a Navarra,
me llegan a decir esto, y que sepas que dentro de un año vas a estar dando una formación porque va a pasar todo esto. Pensaríamos que esto es una serie de ficción, de ciencia ficción y de las malas, ¿no? Entonces, fijaos al nivel de estrés al que nos hemos visto sometidos, ¿no? En cuanto a aplicación de medidas, en cuanto a asumir conocimientos que antes no teníamos, a vivir situaciones de estrés, de presión extremas, ¿no? Donde hemos estado siempre un poco como primera línea, ¿no? Entonces, todo eso nos tiene que hacer ver, pues eso, que tenemos la suerte, entre comillas, de vivir una circunstancia excepcional, que es una circunstancia excepcional y que tiene que servir para entregar lo mejor de nosotros, ¿vale? Entonces, para que nos esforcemos y seamos estrictos, más ahora, cuando parece que estamos ya por la tercera ola, donde ya no sé qué número de ola vamos, pero donde la presión va a ser incluso mayor, pero ya por fin estamos empezando a ver la luz al final del túnel, ¿no? Con la aplicación progresiva de las vacunas y con, en fin, pero todavía tenemos que seguir haciendo un pequeño esfuerzo. Pero sí es verdad que tenemos que ser conscientes de eso, que es una situación excepcional, que no se conocía hasta ahora, que el propio conocimiento y la aplicación de medidas van evolucionando a lo largo del paso del tiempo, porque anteriormente no se tenían datos sobre esto. Entonces, tenemos que ir, pues eso, siendo partícipes de ello y bueno, yo insisto, poniendo lo mejor de nosotros mismos y sabiendo que bueno, que tenemos que ayudar y que va a seguir estando esta situación durante cierto tiempo, ¿vale? Entonces, empezamos con esa parte que empieza Silvia a explicarnos sobre el agente biológico en sí, ¿vale? Os dejo, o sea, volvemos a la primera transparencia, porque quiero que veáis lo primero que es importante a la hora de, ya lo ha dicho Miquel, que esto es algo nuevo. ¿Quién nos diría hace un año que estaríamos confinados y sin salir de casa mucho tiempo y que volvamos a estar otra vez, ¿no? Aparte de que en un año no nos imaginábamos que íbamos a estar así, tampoco nos imaginábamos que la información y todos los conocimientos, que en enero era solo un bicho que había producido una neumonía en China y era lo único que sabíamos, pues ahora, después de un año, sabemos tantas cosas. La información que hemos recibido y que estamos recibiendo ha sido brutal, por todos los medios y por todas las vías. Y entonces es una de las cosas que quiero insistir bastante. Es importante que estemos actualizados, debemos de estar actualizados, debemos de conocer esta enfermedad, cómo se previene, cómo se trata y qué es lo que hay que hacer, pero es muy importante saber cuáles son las fuentes de las cuales nos estamos nutriendo. La principal vía de información son los documentos científicamente contrastados. Hoy en día, ahora mismo, la información científica técnica se va actualizando desde marzo, que empezaron los primeros, hasta el último documento que tenemos a 15 de enero. Es increíble cómo, si vosotros, los que estáis aquí, habéis estado mirando y documentando la rapidez con la que un documento se desfasa porque aparece otro nuevo con nuevas actualizaciones. Por lo tanto, una de las cosas importantes y que quiero remarcar oyendo esto. La información, ¿dónde debéis buscarla que sea veraz y segura? En nuestros grupos de WhatsApp mucha información, pero hay muchas noticias falsas, incluyendo a la televisión. La televisión no es que diga falsedades, pero dice verdades a medias y desde el principio de la pandemia ha estado confundiendo. Por lo tanto, lo primero que debéis de ir es dónde podemos buscar información importante. Nosotros aquí en la intranet del hospital, en Alcazaba, que todos podéis entrar, existe una pestañita que es documentación. Dentro de esa parte de documentación tenemos colgado coronavirus. Ahí se va intentando colgar lo más actual posible toda la información relativa al coronavirus. ¿Y de dónde se obtiene esa información? Pues principalmente de la página del Ministerio de Sanidad, donde están los grupos técnicos trabajando, cada uno en su especialidad, sobre cada una de las materias a tratar. Y ahí intentamos que sea lo más veraz y luego esa documentación también viene de la Junta de Andalucía, que también se está actualizando. Lo que hacemos, al principio empezamos a hacer documentos adaptando esa documentación que venía a nivel de España y a nivel de la comunidad a nuestra realidad de nuestro hospital.
Y eso es lo que se está haciendo. Esa documentación está perfectamente contrastada y ahí es donde podéis mirar. Está actualizada, si os metéis en la página del Ministerio de Sanidad, a cada día, me parece que a las 9 de cada día, van diciendo los números, todos los datos actualizados cada 24 horas. Esa es una información importante. Últimamente también hay dentro de las medidas de protección ya tenemos la vacunación. Y en la Junta de Andalucía, a nivel de la comunidad nuestra, hay una página web que se llama Andavac, súper interesante, que es sobre las vacunas, y ahí toda la información sobre la vacunación que se está haciendo se está actualizando día a día, y cualquier pregunta, respuesta, ficha técnica de las vacunas, la dosificación y demás, también está ahí abierta a todo el mundo para que podáis consultarla, que es muy interesante. Bueno, hemos ido cortando un poquito, yo voy a ir más rápida porque la parte importante no es la mía, es la de Miquel, que va a hablar de las medidas de protección. No voy a explicar qué es el coronavirus, ya lo sabemos todos, yo creo que ya es conocido, dónde se inició y cómo ha ido su evolución y cómo a partir de marzo ya era una pandemia, se había diseminado a nivel mundial. Es un virus que provoca una enfermedad que puede ser desde síntomas leves en el 80% de los casos hasta síntomas más graves o incluso mortales en menos del 5% de los casos. Ya sabéis que hay grupos vulnerables, también saber que la clínica en un principio hay síntomas que nos pueden hacer sospechar el coronavirus, pero tal y como ha ido evolucionando la enfermedad, fiebre, tos y falta de respiración no son los únicos síntomas en los que hay que mirar. Hoy en día, cualquier cuadro respiratorio, por leve que sea, nos estamos teniendo que preguntar primero como diagnóstico diferencial un coronavirus y luego el resto, los cuadros respiratorios más comunes. ¿Por qué? Pues porque ya lo sabéis cómo está la situación. Es la primera enfermedad que hay que descartar y una vez que descartamos esa, pues iremos a la otra. De hecho, la gripe, estamos en época de gripe, no sabemos por qué, supongo que será también por la distancia que se está manteniendo, porque el uso de las mascarillas y por la situación que tenemos ha bajado una barbaridad. O sea, ahora mismo hay poca declaración de gripe, cuando la gripe también tiene que estar porque estamos en época de invierno y la gripe es un virus estacional de invierno. Bueno, el periodo de incubación de la enfermedad es importante. De ahí viene cuando vamos a valorar el que si una persona ha estado en contacto de riesgo, de alto riesgo, con una persona positiva, se tienen que aislar por si acaso se hubiera contagiado. El periodo medio de incubación es de unos 5 días, ¿vale? 5,6 días, teniendo su pico máximo, eso se ha actualizado, a 11,2, es lo que dicen. O sea, por eso, cuando hay que aislar a una persona, hay que mantenerla en cuarentena, se hace durante 10 días. Si en esos 10 días no apareces clínica y encima, al finalizar, realizamos unas PCR para ver si se ha contagiado o no, porque hay casos que pueden ser asintomáticos, hay bastantes casos que pueden ser asintomáticos, más de los que pensamos, pues es la única vía que tenemos para decir que no se ha contagiado. Habitualmente la persona que se contagia suele aparecer en las 48 horas de inicio tras el contacto y el pico máximo, pues lo que hemos dicho, el periodo medio que son 5 o 6 días. Después de ese tiempo, después de la semana, suele bajar mucho, pero hemos visto casos y seguimos viendo casos de personas que siendo sintomáticas, que han estado aisladas y que al 10º día, sin ningún síntoma, dan positivo. Por eso es muy importante que si alguno de vosotros se os dice tenéis que estar en cuarentena, independientemente de que se os haga una PCR al inicio, que normalmente en los contactos familiares se hace, aunque sea negativa, los 10 días hay que cumplirlos porque la gente se está contagiando, o sea, está dando la cara de la enfermedad incluso después de esos 7 días. La duración de la enfermedad es muy variable. Desde aquellas personas que son asintomáticas o que tienen poca clínica, lo normal es que sea 2 semanas. La gente que tiene pocos síntomas, poco contagioso, sobre todo en los 7 primeros días es cuando más pueden contagiar y a partir del 10º día son poco contagiosos. Y prácticamente para el 12-13 días, la segunda semana, 2-3 semanas como mucho, ya están curados del todo. Pero aquellos que tienen complicaciones, que están hospitalizados, pues puede durar incluso 4 semanas o más. Y el periodo también de contagiosidad suele ser mayor. No quiere decir que aquellos que sean asintomáticos no sean contagiosos.
tienen también su carga viral. La transmisión, importante, recordar un poquito rápido. La transmisión principal es por la persona que está afectada a la enfermedad puede transmitirlo a través de las gotas que emite al hablar, al toser o al estornudar. Esas gotas habitualmente son gotas gordas de más de 5 micras que suelen mantenerse suspendidas en el aire muy poco tiempo porque pesan y no suelen desplazarse más de 1,5 metros, 2 metros. Por eso la importancia de la distancia. Pero hay determinadas circunstancias en las que se pueden generar una gotita un poquito más pequeña, que se pueden aerosolizar y que pueden generar que, si esa circunstancia se da, por ejemplo, en el trabajo, técnicas que generen aerosoles, como es una intubación, una aspiración de secreciones, la realización de una espirometría, o sea, una serie de técnicas, una intubación, una extubación, todo eso son técnicas que generan aerosoles, pudieran generar esas partículas que sí podrían estar suspendidas un poquito más de tiempo y que podrían, si hay corrientes de aire y demás, llegar un poquito más de distancia de más de 2 metros. También puede haber contacto con los fómites de sustancias inertes. Yo tengo la enfermedad, toso, estornudo y donde me cae en esos momentos está contaminado. Si otra persona, si no se limpia y otra persona en poco tiempo, porque eso es verdad que esta transmisión en ese caso son poco tiempo, toca y luego se lleva las manos a su nariz o a sus ojos, es una vía de entrada y se puede contaminar indirectamente por esas secreciones. Por eso la importancia del lavado de todas las superficies y de todas las zonas donde el paciente o una persona que está infectada tiene que limpiar para evitar la transmisión. Bueno, otro sitio donde no se transmite, que si no lo preguntáis os lo digo yo, es sangre, heces, fluidos corporales, semen, el sudor, las lágrimas, todo eso no transmite. Es verdad que se han detectado el virus en las heces y también en la orina, pero no se ha demostrado una transmisión que sea infectivo. Por lo tanto, la vía principal y las vías que debemos de cubrir para protegernos es mucosas oculares, que aunque el riesgo es menor, también existe si tiene una persona que te tose directamente a los ojos, o que te escupe, o que habla demasiado cerca. La nariz y la boca son las vías principales. Bueno, también la permanencia, se ha hablado mucho de la permanencia del virus en determinadas superficies. Eso serían el tiempo medio, pero en circunstancias ambientales adecuadas. Esto se ha establecido en situaciones experimentales. La realidad es que donde cae la gota, mientras esté la saliva activa, quiero decir que no se reseque, pues puede ser contagioso. Entonces va a depender del tiempo y de la temperatura. Tened en cuenta que el virus, la mayoría de los virus viven en otros, o en humanos o en otros animales, y que a temperatura ambiente y a nivel ambiental externo es muy difícil que viva, no sobrevive. La manera también de inactivarlo es fácil. Quien no tiene lejía en casa, quien no tiene alcohol, e incluso los desinfectantes normales de casa o de los que utilizamos aquí en el hospital, desactivan en unos minutos al virus. Por lo tanto, si establecemos nuestra higiene diaria, que es lo que hay que hacer con todo y cada uno de nuestros pacientes, con todo y cada una de nuestras actuaciones, pues estamos eliminando la posibilidad de que haya algo contaminado y que vayamos a tocarlo y luego nos lo llevemos a nuestras vías respiratorias. También ambiente cerrado. Ahora mismo, como ya he dicho, la transmisión son gotas gordas, gotas gruesas de más de 5 micros la mayoría de las veces, y que si se mantiene a una distancia determinada, pues impiden su transmisión. También ambientes cerrados y mal ventilados pueden favorecer, o con mucha gente, pueden favorecer también la transmisión. De ahí que ahora mismo se recomiende distancia social, evitar lugares muy concurridos y con sitios cerrados y mal ventilados. Luego lo explicará Miquel, pero ahora mismo el hospital tiene un sistema de ventilación mecánica en el que se está asegurando, la legislación nos recomienda una serie de renovaciones de aire o de litros de aire a la hora, y se han ido valorando todas las zonas del hospital y todas cumplen con esa normativa. De ahí que también es importante que aquí en el hospital, cuando decimos he abierto la ventana, a veces eso puede ser contraproducente, porque si tú, un sitio que está bien ventilado, le abres una ventana y generas corrientes de aire,
puede hacer, primero, que no sea tan eficiente esa ventilación y, segundo, si se ha generado algún aerosol, puede hacer que esa corriente le ayude a desplazarse a más distancia de la adecuada antes de caer al suelo. Una vez que caen al suelo ya va a ser difícil, que no se van a levantar y nadie va a estar lamiendo el suelo para contagiarse. Y bueno, os voy a dejar con Miquel, que yo va a explicar un poquito lo de el sistema de prevención como los quesos de Gruyère. Yo creo que es algo muy práctico y que os va a explicar perfectamente que no es válida, bueno, no es que no sea válida, sino que es mejor cuantas más medidas utilicemos para conseguir llegar a este 100% de protección. Con el mando, se me oye, ¿no? Esto otra vez. A los que estáis en streaming, otra vez, os lo digo porque se están oyendo ahí crujiditos de patatas fritas, apagar los micros, ¿vale? Una cosa que ha dicho Silvia, que me gusta recalcar otra vez. Obligación nuestra como profesionales sanitarios es que sepamos filtrar e identificar la información que nos llega y que recibimos, ¿vale? Insistimos mucho, que sea con evidencia científica sólida, que venga del Ministerio, de la Organización Mundial de la Salud, que venga de estudios con base sólida, ¿vale? Que no nos creamos cualquier tipo de información que nos llega, aunque nos lo diga cualquier persona con bata o de cualquier cadena de televisión o de cualquier otro medio, ¿no? Entonces, intentad siempre rascar un poquito, curiosear, bichear y buscar en las fuentes, ¿vale? Y como decía, al final de aquí queremos sacar, os vamos a explicar una serie de medidas que se están aplicando frente a agentes biológicos y en concreto frente al SARS-CoV-2, ¿no? Pero son una serie, un conjunto coherente de medidas que tenemos que aplicar siempre. No solo con la aplicación de una sola medida voy a ser capaz de luchar contra el agente biológico, sino que voy a tener que intentar aplicar una serie de medidas que normalmente suelo preguntar. Ahora estamos muchos, igual sería un poco lío y pregunto, a ver, decidme medidas antes de esta diapositiva, de ponerla porque ahí ya las veis, pero identificando medidas que se estén aplicando. Pues me suelen decir medidas colectivas, medidas organizativas, reducir las actividades de riesgo, reducir los trabajadores expuestos a esas actividades, aumentar la limpieza, aumentar la higiene de manos, no sé, uso de equipos de protección individual, que eso lo tenemos todos muy claro, uso de barreras físicas en los individuos que emiten la enfermedad, que son las mascarillas, distanciamiento, no sé, ventilación, tratar de hacer actividades en espacios abiertos, cuando antes las hacían en espacios más cerrados o más concurridos, limitar los aforos, todas esas son medidas que hacen un conjunto coherente. Si fallo en alguna, pues estaré creando más agujeritos o quitando directamente una de las capas de ese plan, ¿no? Entonces, pensad siempre que tengo que aplicar el mayor número de capas a mi bocata de lonchas de queso con agujeros posible, ¿vale? Esperamos que estoy yendo para atrás. Y es justo esto, ¿no? Ninguna de las medidas es 100% eficaz por sí sola, ¿vale? Es un conjunto homogéneo y de varias medidas y tienen que tener una evidencia sólida, suficiente, científicamente probadas, ¿vale? Entonces es verdad que oiga, por Dios, a lo largo de toda la pandemia, de toda la situación, hemos vivido, pues sobre todo muchas veces me llegan a mí la sensación de los trabajadores nuestros en general, que decimos, antes se decía blanco y ahora se dice negro, ¿no? Con la aplicación de determinadas medidas. No es tan así, ¿no? Son matices que se van incluyendo y que por necesitan, favor, apagan los micros, de cierto tiempo de evidencia sólida y de estudios científicamente probados, ¿vale? Pero no se ve nada. Alguien no ve nada. Debería verla. por Vale. favor, apagad los micros los que estáis en streaming. Apagad los micros. Fruto de esos planes de medidas, pues se establecen o se identifican las transmisiones fundamentales que están sucediendo en estos momentos, ¿no? Que si inicialmente eran más en ambientes laborales, en determinadas situaciones, sobre todo en ambientes potencialmente generadores de aerosoles, ahora se detecta que la mayor transmisión se dan en esos ambientes casi no clínicos, ¿no? Donde tendemos a bajar la guardia y tendemos a estar pues, en mayor proximidad, relajamos el uso de las mascarillas, el distanciamiento o todas estas medidas de alguna forma en comidas, en reuniones, en descansos, tomando un café, cuando hacemos noches, en todas estas situaciones, pues
tendemos de forma natural también a despistarnos un poquito de la aplicación y para eso nos aparecen una serie de una secuencia de 5 recomendaciones, ¿no? Que antes de hablar de los equipos os quiero recordar. Las vamos a pasar rápido porque las conocemos todos. Importante, no os voy a decir ninguna medida que no conozcamos, ni en el uso de equipos, ni incluso os voy a explicar una serie de equipos que no hayamos usado nunca, son los mismos, ¿vale? Pero tendremos que hacer especial hincapié en su uso de forma efectiva, ¿vale? En ser muy meticulosos en su utilización. Entonces, la primera recomendación para evitar esas situaciones predisponentes a contaminarte, a contagiarte, será el maximizar las distancias, ¿vale? Maximizar las distancias en entornos laborales y sociales, en general. ¿Cuánto es maximizar las distancias? Maximizar las distancias es no que vaya a 1 metro y mida el 1,5 metros y me pare ahí y ya está, sino que si puedo maximizarlo y estar un poquito más lejos, estaré un poquito más lejos, ¿vale? Minimizar la exposición por el número de trabajadores expuestos será minimizarlo. Si puedo salir a desayunar solo, saldré yo solo a desayunar en vez de ir con 2. Es un fastidio, pero en la situación que estamos, insisto, una situación extrema, excepcional y que nos toca aplicar medidas igual. Entonces, tenemos que intentar ser rigurosos en eso, ¿vale? Cuando hablamos también de maximizar la distancia, intentaremos trabajar también, o en esos, no trabajar, sino en esos ambientes sociales o no clínicos, intentar hacerlos en el exterior preferentemente. Vamos a ver si enganchamos la presentación, chicos. Y seguimos con la segunda recomendación. La segunda recomendación es el uso de mascarillas, ¿vale? Que se establece. Uso de mascarillas tanto en el individuo potencialmente emisor del agente biológico, en este caso los pacientes o los usuarios, o nosotros mismos como potenciales emisores, como en el ambiente laboral cuando realizo determinadas técnicas predisponentes a la generación de aerosoles, ¿no? Entonces, será importante que utilice mascarillas, las adecuadas, que me otorguen un grado de protección adecuado, pero también que las sepa utilizar correctamente, ¿vale? Y es fundamental. Yo creo que eso igual no se ha recalcado lo suficiente, ¿no? O que quizá tendemos a olvidar. Nos centramos mucho. La mascarilla es una FFP2, es una mascarilla quirúrgica o una higiénica y no en colocárnosla correctamente, no manipularla en exceso, que dure el tiempo que debe de durar, que ahora lo veremos también, que sé que esta duda siempre es una duda que suele surgir e intentaremos resolverla. Eliminarla en los sitios correctos, todo esto también será necesario e imprescindible, ¿vale? Aquí os pongo un gráfico que luego os lo identificaré un poquito más ahí abajo, que es la evidencia del uso de mascarillas. Bien, la mascarilla que sea, higiénica, quirúrgica o un autofiltrante, ¿no? Que esos son los distintos escalones en cuanto a nivel de protección. Me reduce la posibilidad de transmisión, ¿no? Entonces, evitar espacios cerrados, las 3C, lo que llamamos las 3Cs, ¿no? Que son espacios cerrados, en concurrencia y en cercanía, ¿no? Si no puedes evitarlos, pues siempre limitar el tiempo de estancia. Así limitas cualquier exposición a un riesgo, ¿no? Vemos que intentaremos ventilar los espacios. Antes lo ha dicho Silvia. Intentaremos ventilar los espacios que estén mal ventilados, ¿vale? Entonces, sí es verdad que a nivel global, pues nos ha surgido esa recomendación o nos ha parecido esa recomendación que parece que todos los sitios tienen que estar con las ventanas y las puertas abiertas, independientemente del tiempo que haga fuera, independientemente del sistema de ventilación que tengamos. Si hay un sistema de ventilación adecuadamente dimensionado, que funciona correctamente, que renueva el aire lo suficiente, que nos trae todo el aire del exterior y lo tira todo al exterior, donde no hay una recirculación, probablemente no sea necesario incrementar la ventilación, ¿vale? En otros casos quizás sí, pero en ese caso no, ¿vale? Entonces, sí es verdad que eso, que tendremos un estudio, un informe solicitado a Ingeniería y nos ha certificado que en todos los sitios del hospital se dan estas circunstancias, ¿no? Si tenéis dudas, de todas formas, también podéis solicitarlo sin ningún problema. Respetamos los aforos. ¿Cuántos son los aforos? Pues cuanto menos gente, hemos dicho maximizar y minimizar estas recomendaciones, ¿no? Entonces, cuanto menos gente, mejor estemos en un mismo sitio cerrado. La limitación que suele establecerse son 2,5 metros cuadrados por trabajador. Entonces, en 10 metros cuadrados tiene que haber menos de 4 trabajadores, ¿vale? Hacer comidas responsables, evitar, mira, nos sirve también de forma saludable evitar ir en el ascensor y subir por las escaleras. Entonces, vamos a intentar aplicar todo este plan de medidas a todos los ámbitos de nuestra vida, ¿vale? La cuarta recomendación será fomentar higiene o la limpieza. Hemos visto que es un agente biológico que, por suerte, pues no es de los que más duran. Tiene una pervivencia determinada en superficies inertes,
que suele tender a estar relacionado con la temperatura, con la humedad, como bien he dicho, con la porosidad de la superficie donde caiga, pero no se desplaza. Y es de gran tamaño y tiene una capa lipídica y hace que se deseque fácilmente, ¿no? Entonces, con la aplicación de medidas de limpieza habituales y productos de limpieza a nuestro alcance, lejía, hipoclorito sódico, diluido al 0,1, etanol o glutaraldehído al 2%, todas estas que tenemos fácilmente disponibles aquí, eliminaremos la posible infección a través de contacto indirecto, ¿no? Ese contacto con fómites que nos puede generar la infección. También higiene de manos. Higiene de manos voy a repetirlo un poquito, o lo voy a repetir varias veces. Aquí quería mencionarlo un poco, pero os voy a después a recordar de nuevo, aunque sé que hemos hecho cursos sobradamente sobre los 5 momentos de la higiene de manos, sobre el uso de soluciones hidroalcohólicas, pero al final es la principal medida, una de las principales medidas que se establece para luchar contra agentes biológicos, según la Organización Mundial de la Salud. Entonces, la voy a citar también varias veces, ¿vale? Utilización de barreras de protección. Hemos hablado de las mascarillas, pero hay otra serie de equipos de protección que tengo que utilizar, ¿no? Y ahora los vamos a ir identificando. La idea de esta formación precisamente es esa, que sepamos qué nivel de riesgo tenemos por las tareas que desarrollamos y que sepamos qué medidas tengo para luchar, colectivas, organizativas, individuales, con procedimientos de trabajo, pero también con el uso de equipos de protección. Entonces, tendré que saber cómo funciona cada equipo de protección que uso y para qué sirve. Y ya está, y en función de eso me elaboraré mi kit mental de equipos de protección que yo tenga que utilizar, ¿vale? Y a veces se establece esta recomendación o esta frase hecha de menos es más en muchas ocasiones. ¿Y por qué? Pues porque aquí no se os van a decir, os lo he comentado antes, no se van a aplicar más medidas en cuanto al uso de equipos de protección por el hecho de estar en una situación de pandemia, sino los correctos, en función de la tarea que desarrolléis, ¿vale? El uso de doble guante muchas veces no estará recomendado por un exceso de manipulación. El uso de doble mascarilla muchas veces, la mayoría de veces no va a estar recomendado utilizar una doble mascarilla. O, no sé, he visto, pues eso, hace relativamente poco me comentaba una compañera lo mismo, me decía, ya no voy a ir más a tus formaciones porque ya sé cómo ponerme los equipos de protección, me pongo mis 3 guantes y 2 gorros y entonces mal hecho. O sea, esa trabajadora no se había acabado de enterar del todo, ¿no? Entonces, se tratará de que no se ponga por norma un kit de equipos de protección, sino que en función del riesgo al que esté sometido, utilice unos u otros. Y ya os digo, muchas veces el uso de más equipos de protección genera un mayor riesgo. Os acordáis de cuando tuvimos el ébola, ¿no? La situación del ébola y tuvimos una contagiada a nivel nacional, ¿verdad? ¿Os acordáis que fue una enfermera en particular? ¿Y cómo se contagió? Os pongo en contexto. El ébola, agente biológico del grupo 4, producía fiebres hemorrágicas con una letalidad de hasta el 90%, que requería un esfuerzo asistencial importantísimo de los trabajadores para con esos pacientes. Entonces, ¿se contagió en esos trabajos realizados con el paciente? ¿No? Se contagió quitándose un equipo de protección individual. Para que veáis lo importante, en particular una calza, la derecha. Entonces, para que veáis lo importante que es la buena gestión de esos equipos después, ¿vale? Lo importante de guardar cierta energía para el proceso de retirada de equipos de protección, hacerlo con calma y hacerlo de forma meticulosa. Y utilizar a veces más equipos de los que procede implica un mayor grado de manipulación, implicará la posibilidad de generar ser yo mismo la fuente de contagio en algunas ocasiones. Pensad en ese camarero que nos atiende en un restaurante y va con sus guantes pensando que está protegiendo a todo el mundo, camarero o lo que sea, ¿no? Y bueno, te atiende a ti con los guantes y a ti también con los mismos guantes y te da el dinero y te da la cerveza y te da la tapa y te da el no sé qué y no se cambiará los guantes. Y él pensará que lo está haciendo muy bien, probablemente no lo está haciendo nada bien. Es preferible, yo opto y os recomiendo que utilicéis un dispensador que llevéis en el bolsillito con nebulizador o sin nebulizador y os hagáis una higiene de manos que dure el tiempo suficiente, que os frotéis adecuadamente y lo hagáis con frecuencia, ¿no? Entonces, eso os mantendrá activos frente a esa medida a aplicar. Ya vamos a... Espera que enganche con lo anterior. Después del uso de esos equipos de protección individual, equipos de barrera, que van a ser, ya os digo, no solo las mascarillas, sino guantes, batas, protección ocular. Luego vamos a ver una secuencia con un vídeo de puesta y retirada y no pretendo que os aprendáis la secuencia de memoria, sino que respetéis siempre unos mismos principios de actuación correcta, ¿vale? Con la puesta de equipos.
no solo la medida de uso de equipos de protección, es la fundamental en nuestro plan de actuaciones, ¿no? Entonces, tendré que llevar a cabo una serie de medidas individuales también en procedimientos de trabajo, ¿vale? Que son aquellos que nos han enseñado desde el primer momento en nuestras carreras sanitarias, cuando hemos empezado a trabajar en un hospital, que es respetar las precauciones estándar, ¿no? Entonces, esas precauciones estándar están basadas en medidas administrativas, de higiene, en cuanto a nivel organizativo, medidas como la higiene de manos, el uso de elementos de protección, el cuidado con los objetos cortopunzantes, la vacunación, la desinfección, el aumento de la desinfección y la esterilización de determinados equipos o superficies. A ver, ¿estás moviéndolo tú? No me lo muevas. Y la aplicación de una serie de precauciones según el agente biológico en cuestión frente al que al que tenga enfrente, ¿no? Que se puede transmitir por una vía, por otra, que es lo que hemos visto antes con Silvia. Paso a la siguiente. Recordaros, insisto, no me paro demasiado aquí, pero son los 5 momentos de realizar una higiene de manos. Higiene de manos con solución hidroalcohólica o con agua y jabón antiséptico, fundamentalmente, si están las manos visiblemente sucias, ¿vale? Serán antes del contacto con un paciente o antes de procedimientos invasivos, tras el contacto con fluidos, tras el contacto con el paciente o tras el contacto con el entorno. A mí lo que me interesa desde el punto de vista de equipos de protección individual, ¿cuándo me hago higiene de manos con esa solución hidroalcohólica? Frecuentemente. ¿Cuándo? Sobre todo al principio antes de ponérmelo y cuando me retiro los equipos. ¿Cuándo? Pues al final sí, pero cada vez que me quite uno de los equipos de protección haré una higiene de manos, ¿vale? ¿Cuánto tiene que durar la higiene de manos? 20, 30 segundos por ahí. Tararead mentalmente la canción de cumpleaños feliz para que os acordéis del tiempo que tiene que durar más o menos, ¿vale? Como cualquier otra canción, ¿no? Que dure un ratillo, para que sepáis que tenéis que estar frotando las zonas interdigitales, las palmas, los dorsos, el pulgar, muy importante, y dedicarle ese tiempo. Si pensamos en la secuencia de puesta o de retirada, en este caso de equipos de protección, serán unas 5 higienes de manos que tengo que hacer, 2 minutos y medio. Dedicarle ese tiempo, ¿vale? Es fundamental. Y ahora vamos a hablar ya de los equipos de protección individual. Hay una serie de equipos de protección individual que yo voy a utilizar siempre cuando yo esté trabajando junto a que tenga el riesgo de exponerme a agentes biológicos, ¿vale? Que van a ser todos esos, los conocéis, ¿no? Sí, ¿no? Sí, los conocéis. Protección de la ropa, bien sea batas, bien sea delantales, bien sea polainas, bien sea algún elemento así. Protección facial ocular, que son las gafas, las pantallas faciales, protección de las manos, que son los guantes, y protección respiratoria, ¿no? Esas mascarillas de uno u otro grado. Entonces, esos van a ser los equipos mínimos que yo voy a tener que utilizar. 4. Ropa, guantes, gafas o pantallas y protección respiratoria. Si yo tuviese que elegir 2 de ellos, porque me dijesen, tienes que entrar a atender de forma urgente a un paciente, ¿con cuáles me quedaría? ¿Con cuáles te quedarías tú? Mascarilla y guantes. Más opciones, venga. Yo la careta. La careta y cuál más. La careta y los guantes. Y los guantes, venga. Urgencia. Más. Solo tenéis, son 4 y solo te podéis elegir 2. Venga. Decidme más. Un dato más por ahí, venga. Mascarilla siempre. Ahí me lo ha dicho alguien. Mascarilla siempre. Una Mascarilla y otro. A ver, a lo que voy yo, lo que quiero sacar de aquí es precisamente que lo que tenemos que elegir en esos casos sería, si tuviésemos que elegir, en ningún momento se os va a pedir que elijáis solo 2 equipos, pero para hacernos una idea de la importancia que tienen en cuanto a las vías de transmisión o la vía directa de transmisión de este agente biológico en cuestión, es que yo tengo que cortar la puerta de entrada directa, que son la mucosa de la nariz, la boca y los ojos, ¿vale? Entonces usaré, si tuviese que elegir 2, elegiría una mascarilla y unas gafas, ¿vale? O una pantalla facial, ¿vale? No, ya insisto, no se os va a pedir eso, pero así os sirve un poquito para identificar prioridades, ¿no? El resto de equipos, pues está hecho para protegerme la piel, que si no tiene ninguna herida, no pasa nada, o para protegerme la ropa de trabajo incluso, ¿vale? Entonces, las batas están hechas para eso, para que en el momento que se produzca una salpicadura, yo me quito la bata, me pongo otra bata y sigo trabajando. No me tengo que quitar el pijama o la ropa de trabajo, ¿vale? Y esos son los elementos
fundamentales que tengo que utilizar, pero hay situaciones donde potencialmente se pueden generar aerosoles en mayor grado, ¿no? Que son esas situaciones o esas técnicas que generan aerosoles en sí mismas, ¿no? Que serán intubaciones, extubaciones, lavado alveolar, oxigenoterapia de alto flujo, etcétera, etcétera, ¿no? Que las conocemos, que fundamentalmente se suelen dar en UCIs y en determinados servicios, ¿no? En esos casos, yo lo que voy a requerir, porque puede que haya partículas suspendidas en el aire durante más tiempo, es hermeticidad de esas vías de entrada directa, que son los ojos, la nariz y la boca. Entonces necesitaré el máximo grado de protección en la nariz y en la boca y el máximo grado de protección en la conjuntiva ocular, hermeticidad al final. Entonces, en esos casos ya, en vez de una pantalla facial, utilizaré unas gafas que sean totalmente cerradas, herméticas, y en cuanto a mascarilla, pues ya no, una mascarilla quirúrgica seguramente no me servirá, sino que necesitaría utilizar una mascarilla autofiltrante, una FFP2 o FFP3, ¿vale? Incluso en UCIs, pues se suele usar, o se puede usar esas máscaras completas que llevan unos filtros enroscados que nos aseguran pues una mayor hermeticidad, un mayor ajuste facial, ¿vale? Y vamos a ir identificando cada uno de los equipos de protección individual y sus características. Y ahí me voy a parar yo en algunas de las preguntas que habitualmente me hacéis, ¿no? Luego, al final, veremos la secuencia de puesta y retirada y si tenéis más dudas, me seguís preguntando, ¿vale? Y lo primero que os digo, frente a todos los equipos de protección, es que tienen que tener un marcado y una etiqueta, ¿vale? Entonces, tienen que venir identificados siempre en el equipo un marcado CE, que quiere decir que cumple con unos estándares de seguridad, y si son un equipo de protección y que nos protegen frente a un riesgo grave o muy grave o mortal, que son de categoría 3, vendrá un código identificativo numérico al lado de la CE, ¿vale? Esto para que lo sepáis identificar. Esa parte que vemos ahí de las 4X que nos vienen ahí en la presentación, son 4 números que identifican un organismo notificado, que al final es una empresa que se dedica a eso, a asegurar que cumple con los estándares de calidad y de seguridad y salud. Hay equipos que, además de ser equipos de protección, son equipos, productos sanitarios, que aseguran que no contaminan el medio que yo esté manipulando o al paciente que yo esté manipulando. Entonces, tienen que cumplir con una normativa determinada también, ¿vale? Entonces, a nivel identificativo, para que sepáis que ese numerito os debe aparecer en la caja, en la etiqueta o en el propio equipo. Pásamelo para adelante. Sí, vale. Vale, no te preocupes. Si es... Ahí. Y vamos uno a uno. Empezamos por la protección de ropa, la protección del cuerpo, ¿vale? Que hemos llamado antes. Que son esas batas, que son delantales, trajes, manguitos, polainas, todos esos elementos, ¿vale? Esos tienen un tratamiento que hace que evita que penetren directamente los agentes biológicos y están testados frente a virus. Entonces, deben cumplir la normativa 14.126, para que lo sepáis también, que nos tiene que venir la etiqueta, y lo reconocéis con un pictograma, que es un escudito donde aparecen 3 círculos de riesgo biológico y la palabra virus debajo. Será más o menos impermeable en función de si yo hago una tarea que genere más o menos salpicaduras. ¿De qué? De fluidos respiratorios, ¿vale? Frente a este agente biológico, ¿vale? Entonces, ese es el que me interesa en estos casos, ¿vale? Pero en cualquier caso, insistiros, nos sirve para proteger a la ropa de trabajo, ¿vale? No la toques tú. Estamos tocando los dos a la vez y va para adelante y para atrás, como quiere. Siguiente paso. Protección ocular, ¿vale? Ya nos hemos protegido el cuerpo. Protección ocular, estamos hablando de pantallas faciales o de gafas de protección, ¿no? Nos protegen frente a esas salpicaduras directas de gotas de gran tamaño que cuando estamos a menos de 2 metros, si el paciente está sin mascarilla, nos pueden impactar en nuestra mucosa ocular o nuestra conjuntiva y nuestra mucosa de nariz y boca. O unas gafas que pueden ser más o menos cerradas en función, pues eso, de si se generan o no se generan aerosoles, ¿no? Tienen que cumplir con una normativa que tiene que venir identificado también, la EN 166 en este caso se llama, y nos aparecerá, pues, serán de campo 3 o de campo 5 en función de si son menos o más herméticas, ¿vale? Ahí en los dibujillos tenemos identificados las que son habitualmente en quirófano, cuando no hay aerosoles, utilizamos esas de abajo, o las pantallas faciales, ¿no? Estas tienen unas pequeñas hendiduras en la parte superior o en los laterales, que son respiraderos, que hace que se usen o que no generen sean más cómodas llevarlas, pero al final, si yo estoy expuesto a aerosoles, ¿voy a utilizar estas que son de campo 3? No, utilizaré las de campo 5, que son superiores, ¿no? En cuanto a nivel de hermeticidad. Y esas son estas, ¿vale? Estas
Bueno, pues en UCIs y en demás situaciones de esa generación masiva de aerosoles donde puede haber más partículas suspendidas, necesitaré este tipo de protección. ¿Cuáles preferís usar vosotros? En general, alguien, hay muchas. Pantallas. A mí me resultan más cómodas en situaciones normales, las habituales no son generación de aerosoles. Entonces, sobre todo para la gente que lleva gafas, es mucho más cómodo porque tienen un arnés y ahora vamos a hacer uso adecuado en función del riesgo que tenemos. Insisto, todos los equipos tenéis que pensar en el riesgo y luego en qué elemento tengo para protegerme y de qué me está protegiendo, ¿vale? Entonces, utilizaré una u otra y la manipularé correctamente, ¿vale? Manipularla correctamente, ¿qué es? Pues que no la tocaré, esto es en general en todos los equipos, por las zonas potencialmente contaminadas. ¿Cuáles son las zonas potencialmente contaminadas de una gafa? Por la parte de delante. Entonces la manipularé por atrás, ¿vale? Me las colocaré correctamente, las gafas es muy fácil. Las pantallas suelo ver a la gente que va con una diadema por aquí por la cabeza. Eso no está bien. O sea, tiene dos tipos de ajuste, uno en la parte de arriba que ajusta la altura de la pantalla, que tiene que pegar en mi coco, y una ruedecita atrás que ajusta el tamaño de mi cabeza. También la adaptaré ahí, ¿vale? Entonces lo usaré correctamente, ¿vale? Pero insisto, sé que sería insuficiente en casos donde se generen aerosoles, ¿vale? Guantes. Bueno, tiene que cumplir también una normativa determinada, pero lo usaré cuando procede. Cuando esté expuesto, pues a qué, a sangre u otros materiales potencialmente infecciosos, mucosas o piel no intacta o productos químicos, ¿vale? ¿De qué son los guantes que usáis habitualmente? De nitrilo. Hay nitrilo, látex, vinilo, poliuretano, hay de muchas cosas, ¿vale? Pero los de nitrilo son los más distribuidos y los que se usan más habitualmente. Otros me pueden generar hipersensibilidad o se corren más. Entonces, ¿cuántos tengo que usar? Pues tengo que usar uno, salvo en el caso que requiera o sean tareas especialmente sucias o requiera de una tarea séptica donde necesite un guante estéril o en esas circunstancias usaré, como siempre he utilizado, dos pares de guantes en esos casos. No circularé por sitios que no procede con los guantes puestos. Soléis preguntarme también, bueno, lo manipularé por los lados potencialmente no contaminados a la hora de retirarlos. ¿Cuáles son los lados potencialmente no contaminados? Pues el contaminado es la palma, ¿no? Entonces lo manipulo para atrás, pero, o preferentemente por dentro, ¿no? Haré esa maniobra de envolver uno con otro y los tiraré, ¿no? A la basura directamente. ¿Qué más cosas? Soléis preguntarme de aquí de los guantes sobre utilizar solución hidroalcohólica sobre el guante, ¿no? Hay mucha gente que lo hace. ¿Tenéis esa duda o no? ¿O me la he inventado yo? Sí. Bueno, ya me avanzo yo. Si me lo vais a preguntar al final. ¿Se recomienda o no se recomienda utilizar solución hidroalcohólica sobre el guante? Como pauta general no está recomendado. ¿Por qué? Pues porque es un elemento que, o aplicar una solución, un producto químico sobre un guante, al final puede modificar su porosidad, ¿no? Entonces, como pauta general no está recomendado utilizar solución hidroalcohólica sobre el guante. No obstante, en determinados procedimientos de retirada de equipos sí que se usa solución hidroalcohólica cada vez que te quitas. Hemos dicho cada vez que me he quitado un elemento de protección, hacer una higiene de manos, ¿no? Con solución hidroalcohólica. ¿Pero por qué? Porque esos guantes no los voy a usar más. O sea, solo los uso para el procedimiento de retirada. Entonces es cuestión de una limpieza eficaz, ¿no? En esos casos. Pero no como pauta general. Es preferible que me quite el guante y me realice una higiene de manos sobre la mano, que para eso está, y luego utilizar otro par de guantes, ¿vale? Bueno, desde el punto de vista normativo, la EN 374-5, que pone la palabra virus debajo, el escudito ese con los 3 circulillos de riesgo biológico, así identificáis que un guante es bueno frente a esta exposición. Y os enseño los distintos tipos de guantes. Los azulitos son no tienen que ser azules, pero normalmente son azules, que utilizamos habitualmente y cómo debemos eliminarlos a los contenedores adecuados, ¿vale? Y os identifico una serie de fotografías donde se ven procedimientos inadecuados de trabajo con guantes, ¿no? Esto se sigue viendo en los hospitales y en todos los sitios. Seguimos viendo a compañeros y compañeras que circulamos por sitios donde no procede, o contestamos al teléfono, o realizamos un informe, o tocamos el ordenador, el móvil, o el ascensor, o bajamos las escaleras. Todo esto intentad evitarlo, ¿vale? Lo de fumar ya no lo vemos, gracias a Dios, pero o lo vemos. Y vamos a la parte que ha generado más dudas, ¿no? Durante todo este proceso, que es la protección respiratoria, ¿no?
Repito otra vez, hemos visto protección del cuerpo, protección ocular y facial, protección de las manos y ahora el cuarto componente, que es la protección respiratoria. Protección respiratoria, voy a hacer un inventario muy rápido de las características que tiene la protección respiratoria. Dependerá, o hay 3 variables en las que yo me fijo cuando hablo de protección respiratoria frente a agentes biológicos, ¿no? Me fijo en la eficacia de filtrado, me fijo en la adaptación facial que tienen y me fijo en la respirabilidad, ¿no? En la facilidad de uso, cuánto me cuesta respirar a través de ella, ¿no? En función de eso se clasifican en mascarillas higiénicas, mascarillas quirúrgicas o mascarillas autofiltrantes, ¿vale? Esos 3 son los tipos de mascarillas que voy a presentar. Y voy a cada uno de ellos. Mascarillas. Bueno, esta es la gráfica que os he comentado antes, donde se justificaba, pues hay muchísimos estudios como este, ¿no? Pero aquí gráficamente se identifica, pues, del no uso, que es el primer dibujito, el primer diagrama de mascarilla, al uso de mascarilla, como reduce la emisión de partículas de distintos tamaños, ¿no? Muy recomendable utilizar mascarillas, tanto en el que emite como en el que la puede recibir ese agente biológico. Una idea que quiero que desterréis de vuestras cabezas es eso que se nos ha vendido a principios de la pandemia o por mitad de la pandemia sobre que hay mascarillas, que el uso de determinadas mascarillas protegen a unos y a otros no, ¿vale? Y me refiero, ¿sabéis a lo que me refiero, no? El uso de mascarillas quirúrgicas como elemento que protege al de fuera, pero no al que la porta, ¿no? Eso lo hemos oído varias veces. Entonces, yo me gustaría que eso os lo quitaseis de la cabeza. ¿Por qué? Pues porque todas protegen, tanto a unos como a otros. La duda o la variable que tenemos que tener en cuenta es en qué grado protege, ¿vale? Es decir, me alejo, pero para que veáis, así me caigo, esto también protege. Protege a ti y me protege a mí. De partículas grandes, de emisión de partículas grandes, es una barrera física al final. En cierto grado protege. Un folio igual protegerá más. Una mascarilla de estas protegerá un poquito más. O una higiénica protegerá un poquito más. Y una FFP2 o una mascarilla autofiltrante protegerá un poquito más. Pero protegen a todas. Ejercen una limitación física, ¿vale? Todas tienen esa capacidad. Podemos entrar a eso, a valorar cuánto protege cada una, cómo de eficaces, ¿vale? Para las circunstancias concretas veré si me sirven o no me sirven, ¿vale? Pero al final es desterrar esa idea, ¿no? Que tenemos tan drástica. Entonces, vamos a empezar a mencionar cada una de ellas. La mascarilla higiénica, ¿qué es? Son los cobertores faciales comunitarios, que les llaman, ¿no? Elementos que se generan, sobre todo para el uso en situaciones de pandemia a nivel comunitario, para evitar la transmisión de agentes biológicos o de gotas de gran tamaño y para evitar el contacto directo de esas gotas, ¿no? Entonces, están hechos para usos en la comunidad. Son estas de tela, por ejemplo, que venden en distintos sitios o que, pues no sé, traen distintos dibujitos, unos muy bonitos, unas de Batman, otros de Hello Kitty y otros de lo que sea. En fin, todos esos, ¿no? Esos cumplen con alguna normativa, no tienen por qué, se distribuyen y puedo comprarlo en cualquier sitio y no tienen por qué haber cumplido con ninguna normativa. Conforme ha ido avanzando la pandemia, el gobierno, los distintos gobiernos en distintos países se ha ido normativizando el qué requisitos deberían de cumplir. Pero se pueden seguir comprando y vendiendo sin ningún tipo de normativa, ¿no? La norma es la EN 64 y 65 y ahí nos vienen una serie de instrucciones sobre cuáles son la forma de fabricarlas de la forma más segura, ¿no? Con materiales determinados, con una forma determinada, con un uso determinado que recomiendan. Entonces, si compráis de esas, para uso privado o para uso en casa, aseguraos que cumplen con esa normativa, ¿vale? Será el máximo grado de protección que me pueda aportar ese tipo de mascarillas. Para uso comunitario. Para uso laboral, en ambientes sanitarios, ¿cuáles utilizamos? Utilizamos mascarillas quirúrgicas, que son de tipo 1, de tipo 2 o de tipo 2R. Normalmente de tipo 2 o de tipo 2R. ¿Vale? Estos ya sí son productos sanitarios, cumplen con una normativa concreta, ¿vale? Nos aseguran distintas características. Una de ellas, que tienen como mínimo 3 capas, ¿vale? Una de dentro que es porosa, que absorbe la humedad, una intermedia que es filtrante, toda su extensión, y otra de fuera que tiene un tratamiento impermeable, normalmente de color, que sirve para que las gotas de gran tamaño que puedan incidir sobre ella resbalen. Se ha dicho a lo largo de la pandemia también, si coges la mascarilla quirúrgica y la pones al revés, la transformas en una FFP2. Lo habéis oído, ¿no? También esto. No es correcto, ¿vale? Entonces es otro bulo, otra fake news.
que ha ido saliendo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque pongo la parte impermeable en la zona donde yo genero humedad, en la parte porosa hacia afuera, la parte filtrante queda en medio, pero no funcionaría de la forma correcta tampoco, ¿vale? ¿Cómo me la tengo que poner y cómo la tengo que manipular? Manipularla, lo he dicho, todos los equipos de protección en general por la zona no contaminada. Entonces la manipularé por ahí y evitaré tocarla por aquí. El clip nasal que me obliga a tener si sigue esta norma que me exige que tenga, lo debo de colocar perfectamente, ajustarla adecuadamente y poner la zona de color siempre hacia afuera, ¿vale? Si son las dos partes blancas, tanto la de dentro como la de fuera, colocaré la mascarilla de forma que siempre los pliegues queden hacia abajo, como si fuesen las tejas de un tejado, ¿vale? Importantísimo, ajustarla adecuadamente a la cara, ¿vale? Insisto, generar un espacio de un 1% de filtración en distintas zonas de mi campo respiratorio, de mi adaptación facial, hace que la protección pueda bajar hasta un 50%, cualquier tipo de mascarilla. Entonces, fijaos lo importante que es el asegurar que esté lo más adecuadamente atada y lo más adecuadamente ajustada a mis características faciales, ¿vale? Esas son los pictogramas o dibujitos o los marcados que tiene que llevar una mascarilla de este tipo. Y ya os digo, las de uso quirúrgico son siempre, o las de uso médico en ambientes sanitarios deben de ser de tipo 2 o de tipo 2R. Si vemos a algún usuario que viene con una mascarilla higiénica, debemos de cambiarle la mascarilla y ponerle una quirúrgica, ¿vale? Uso de doble mascarilla, por ejemplo. Ahora, cuando veamos las autofiltrantes, os explico también este hecho, a ver si está bien hecho o no está bien hecho, ¿no? Esta circunstancia. Uso de doble mascarilla quirúrgica, ya os adelanto que no nos protege más. Entonces, nunca debemos usar una doble mascarilla quirúrgica. Último escalón, mascarillas autofiltrantes. Las denominadas EPIs, ¿por qué? Pues porque cumplen también con la normativa que regula los EPIs, ¿vale? Que lo hemos visto al principio. Y cumplen también con la N149, ¿vale? Es una norma también que me asegura una determinada cantidad de filtración y además se la clasifican en 3 grupos y además me asegura un ajuste facial adecuado, lo más adecuado posible. Por eso son EPIs también, ¿vale? Entonces este será el máximo grado de protección respiratoria que tenga, que será utilizable las FFP2 o FFP3 para protegerme frente a agentes biológicos, ¿vale? Tiene que tener un marcado CE que cumple con la normativa y si son o no reutilizables. La manipularé también por la zona de atrás, no la tocaré por adelante, adaptaré mi clip nasal, haré un ajuste, un examen de inspirando y expirando para evitar que me salga la mayor cantidad posible de aire. Y bueno, también comentaros, puede que lleve o no una válvula de exhalación. Si llevan válvula de exhalación, sabéis lo que es una válvula de exhalación, ¿no? Una puertecita que a veces llevan como una ventanita, que a veces llevan. Hay veces que se ha confundido y ha dicho, la tuya lleva filtro, la mía no lleva filtro. No es así, ¿no? Ahí no está el filtro. La válvula de exhalación es simplemente una ventana que ayuda a su utilización de forma continuada, ¿no? Porque permite que el aire exhalado salga de forma directa. Entonces, este es el único caso en que podemos asumir que son las han llamado las mascarillas egoístas, ¿no? Pues porque sí que protegen al que respira, al que la lleva puesta, porque respira a través de un filtro, pero expira y sale el aire directamente hacia el exterior sin ningún tipo de filtración. Entonces, en ese caso, si viene un paciente, un usuario con este tipo de mascarillas, le facilitaré una mascarilla quirúrgica, ¿vale? O que se la ponga encima en ese caso, ¿vale? Uso de doble mascarilla en estas situaciones. Pues voy primero al concepto que suele generar más dudas también, que es ¿cuánto dura la mascarilla? ¿No? Esto lo dudáis, ¿no? ¿O no tenéis duda de esto? Vamos a ver. ¿Cuánto dura tu mascarilla? Una mascarilla autofiltrante. 8 horas. Más 7 horas. Ya tenemos duda. La tuya, por ejemplo. Mascarilla quirúrgica. 4 horas. A ver, ¿tenemos más datos? ¿Alguien tiene otra información? Hay un montón de esto. Aquí me ha salido 4 y 7. Un turno de trabajo. ¿Lo habéis oído alguna vez? Sí, ¿no? ¿Y un turno de trabajo cuánto es? Si yo trabajo 12 horas, será 12 horas. Si yo trabajo 7, 7. Si trabajo 6, 6. La misma mascarilla. No es sospechoso, ¿no? Ese dato. Quiero decir, yo a la hora, si trabajo 6 horas, a la hora 7 estaré muy preocupado. Tú que trabajas 12, hasta la hora 11 o 13 no estaré preocupado, ¿no? Porque me sigue funcionando perfectamente. Bueno, entonces vemos que no está del todo bien definido eso, ¿no? Entonces, ahí, para hacer mención a esto, yo siempre contesto lo mismo. Yo os contesto depende. Depende. Así no me equivoco. ¿Depende de qué? Depende, vale. Pues
pensad en el sistema de filtrado que tienen las mascarillas, ¿vale? Entonces, el sistema de filtrado son una serie de tejidos, no son entrecruzados porque están colocados de forma aleatoria, ¿no? Pero es más o menos como si tirase un montón de alfileres y se acumulan en una montañita y a través de ellos pasan las partículas, ¿no? Pasa el aire filtrado y ahí se retienen las partículas por efecto electrostático o porque se chocan directamente con esos elementos, ¿no? Entonces, es una retención física, no hay un elemento biológico que capte y capture a ese otro bichito y se acabe gastando y deje de funcionar. O no hay un agente químico que reaccione químicamente, se gaste y deje de funcionar, sino que es una barrera física, ¿no? Entonces, sería como si voy acumulando muchas gotitas, muchos gránulos, muchas piedrecitas sobre un tamiz, ¿vale? Algo así. Entonces, se ha demostrado que el uso continuado no afecta a la eficacia o tendría que pasar muchísimo tiempo para que afectase a la eficacia, ¿no? Podría utilizarlo hasta durante semanas continuadas y no afectaría a su eficacia. A lo que sí afecta es, o la variable que sí es importante que tenga en cuenta es el grado de adaptación que tienen a mi contorno facial, ¿no? En el uso continuado, en la retirada y puesta del mismo equipo, tiende a perder esas características de adaptación facial. Ya empiezo a generar huecos, o se puede que se despeluche, las gomas o las cuerdas no aprieten tanto, o si están visiblemente sucias. Entonces, son más condiciones higiénicas lo que marcan el fin de uso de un equipo de protección respiratoria que condiciones de falta de eficacia de filtrado, ¿vale? Porque esos filtros de partículas están hechos para ambientes pulvurulentos industriales, para una carpintería de madera, para una fábrica de áridos, para una cementera, donde hay muchísima partícula en suspensión. O sea, el elemento de filtración o de protección frente a agentes biológicos es el mismo, ¿vale? Que el que tengo para el polvo, por ejemplo. Entonces, si la capacidad de filtrado o la eficacia de filtrado no es lo que marca el fin de uso o la vida de uso de una mascarilla, ¿cuál es? Pues eso, que visiblemente esté sucia, que ya no se adapte totalmente a mi nariz o a mi cara. Eso sí que va a marcar el posible fin de vida de mi protección respiratoria. Entonces, ¿perdona? Claro, puede que influya, claro, pero sobre todo influye en las condiciones higiénicas de uso, ¿vale? Entonces, deja de ser, en fin, agradable su uso. Una trabajadora me preguntaba, Miquel, yo me pongo la misma mascarilla y mi mascarilla huele a veces. ¿La puedo seguir usando? Yo no la usaría, pero porque no me gusta ponerme una mascarilla que huela. Entonces, es una condición higiénica, no es una condición... No sé si seguiría filtrando o no seguiría, probablemente sí siga filtrando de forma adecuada, pero por condiciones higiénicas yo no la usaría más. Entonces, por eso se suele establecer esos datos de 4 horas continuadas, un turno de trabajo continuado, ¿vale? Pero la variable que influye no es, o que determina su fin de uso, son las condiciones higiénicas de uso. Por eso, lo de la doble mascarilla en cuanto a las mascarillas autofiltrantes, dice, pues, estupendo. Si sigue funcionando, me pongo una mascarilla quirúrgica encima de la autofiltrante, ¿no? De la FFP2, y si se me salpica, si se me mancha, tiro la quirúrgica y sigo usando la mascarilla autofiltrante, ¿vale? Perfecto. Perfecto, pero no perfecto. Porque yo no lo recomiendo particularmente, pues porque manipulo en exceso, entre otras cosas, ¿vale? Ningún fabricante os va a recomendar que uséis una doble mascarilla. No es recomendable. Entonces, si yo lo que pretendo hacer es protegerla frente a salpicaduras, utilizaré una pantalla facial y ya está. Y un solo equipo de protección respiratoria, ¿vale? O sea, protegerme con 2 elementos de protección no me protege el doble en este caso, ¿vale? Ni mucho menos. Sino que genera ese riesgo del que hemos hablado antes, adicional en cuanto a una manipulación excesiva, ¿vale? De los equipos. Entonces, yo no lo recomendaría. No se ha hablado de la capacidad de filtrado que tienen, ¿no? Que me estoy acordando ahora, FFP1, P2 o P3, entre un 70%, hasta un 70% de filtrado las FFP1, P2 un 92% y un 98% las P3, ¿no? De partículas inferiores a 0,3 micras. ¿Cuáles son las recomendables? A partir de P2, en esos casos donde hay pues eso, generación de aerosoles. KN95 o N95 sirven también, son buenas. ¿Por qué están aquí? Pues están aquí pues porque hay un momento determinado de la pandemia donde nos faltan equipos de protección a nivel europeo y esa es la normativa que se sigue, las de FFP a nivel europeo,
y tenemos que tirar de otros mercados, ¿no? Estadounidense, coreano, chino, australiano, etcétera. Entonces, ellos tienen otra nomenclatura, y es la KN95, N95, GB2626, es la norma que cumplen en China. ¿Cuánto protegen esas? Protegen un 95% de este tipo de partículas de las que estábamos hablando, ¿no? Entonces, serían una FFP2,5, vamos a decir, ¿no? ¿Serían útiles? Sí. Se van a ir, o ya van a entrar menos en el mercado, de hecho está prohibido ya el acceso, estamos ya tirando de stocks disponibles a nivel europeo, ¿no? De las que tenemos todavía aquí y todavía se ven, ¿no? Y todavía se pueden seguir utilizando, pero la idea es que, bueno, pues dejen de utilizarse esas y se usen solo con esa nomenclatura. Y ya por último, en cuanto a protección respiratoria, esas situaciones excepcionales donde hay muchos aerosoles y estoy en ambientes relativamente cerrados, donde hay una mayor presencia, donde se generan esas técnicas como las UCIs, donde pues se puede utilizar una máscara completa porque tiene un mayor ajuste facial. ¿Se puede utilizar unas gafas de protección herméticas y una FFP2? Perfectamente. Pero esto pues incrementaría un poco más el grado de protección respiratoria, ¿vale? Y ocular. Y antes de entrar ya en la secuencia de puesta y retirada, os voy a mencionar simplemente una serie de principios, para que no tengáis que memorizar cómo me pongo, qué iba primero, la bata, los guantes. Vamos a recordar una serie de principios y con eso seguramente trabajaré bien y trabajaré seguro, ¿vale? Primero, que hay una secuencia. Ese es el primer principio que tengo que tener claro. O sea, que no lo hago aleatoriamente, que no lo hago como me sale de las narices, sino tengo que ser consciente de que en la puesta y retirada tiene que seguir un orden, ¿vale? Sobre todo en la retirada, porque estará potencialmente contaminado. Entonces, ahí sí que tengo que ser meticuloso y estricto, conseguir un orden adecuado, ¿vale? ¿Y para eso qué tengo que hacer? Pues hacer uso de mis ojitos y mirar las paredes donde tengo un gráfico, donde está puesto, donde tengo un checklist que tiene mi compañero, un listado de chequeo donde me va diciendo tac, 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 sigue estos pasos para poner y para retirar. Hacer uso de un compañero, hacer uso de herramientas como vídeos, diagramas, lo que tenga yo disponible, utilizarlo, dejar el mínimo espacio a la improvisación, ¿vale? Entrenadlo esto porque es fundamental que lo hagamos correctamente, ¿vale? En cada servicio puede que haya algún equipo que se introduzca distinto. Vedlo, consultadlo y asegurar que lo hacéis de forma correcta, ¿vale? Según los gráficos que tengamos y los procedimientos que tengamos en cada sitio, ¿vale? Fundamental el momento de la retirada. Primero aseguramos también que tenemos los equipos disponibles necesarios de nuestra talla, adecuados, la solución hidroalcohólica, los contenedores para eliminarlos, etcétera. Mantenemos la calma en todo momento, en la puesta, cuando trabajamos con ellos y en la retirada. No los manipulamos en exceso, ¿vale? Pero en la retirada especialmente. Hacemos uso de estos listados de chequeo, insisto. Vamos a introducir también, si no se está haciendo, que en algunos sitios sí que se está haciendo, la figura del trabajador espejo, ¿no? Que al final es nuestro compañero. Vamos a hacer uso de los compañeros y de un espejo también podemos hacer uso, pero vamos a ayudarnos entre todos y asegurarnos, pues eso, que nos va marcando las pautas y nos va siguiendo una secuencia determinada y establecida, ¿vale? En la puesta y en la retirada. Bien sea esos equipos básicos o incluso si utilizamos un mono de protección y esa pantalla facial con filtros que tenemos, con doble guante, con calzas, con todo lo que necesitemos en cada momento, ¿vale? Que va a depender del nivel de riesgo en función de la tarea que yo desarrolle, ¿vale? Las secuencias están dibujadas en diagramas, ¿vale? En distintos tipos de dibujitos. Entonces, normalmente empezarán siempre con una higiene de manos y empezaré normalmente de abajo a arriba vistiéndome, ¿vale? Otra serie de principios que yo tengo que tener en cuenta serán, primero, dónde me pongo y dónde me quito las cosas, ¿vale? ¿Dónde me las pongo? En limpio y me las quito en sucio. Ya está. Sí, pero no. Hay un matiz ahí. Me las pongo en limpio y me las quito en sucio. Todo me lo quito en sucio salvo la cabeza, ¿vale? No la cabeza, sino salvo la protección respiratoria, que yo me la quito, y ocular, que me la quito fuera del ambiente donde puede estar contaminado, ¿vale? Donde puede estar el paciente, donde he hecho el tratamiento. ¿Por qué? ¿Por qué hago esto de quitarme fuera lo de la cabeza? Porque dentro puede haber aerosoles, hemos dicho, y hemos dicho que esas eran las vías de entrada directa, ¿no? Entonces, eso lo protegeré hasta el final, hasta que cierre la puertecita, ¿vale? Y ahí ya sí me quito la protección ocular y la protección respiratoria. ¿Dónde lo elimino todo? A la basura. Vale, estupendo. A la basura, al contenedor que tenga en el interior y en el exterior que tenga un contenedor.
Todo salvo una cosa, la protección ocular o la pantalla facial, que la dejaré en una cubeta, en la puerta, en el box, en la entrada, para retirarla y llevarla a la zona de sucio y aplicarle una solución limpiadora, que hemos visto que es etanol, que es Istrunet, Anioxid, lo que sea, lejía, una solución de lejía, que se utiliza en cada servicio y allí se limpia esa parte. Vale. ¿Por dónde la manipulo? Por la zona potencialmente no contaminada, que son las zonas de atrás, que son las zonas interiores, que si es una bata van a ser, no quiero tocar el micro, en la zona de dentro, lo envolveré en sí misma y las elimino en el contenedor. Yo creo que con eso ya sabéis poneros o quitaros cualquier equipo de protección individual. Ya está. Entonces, seguimos la secuencia, lo hacemos con calma, higiene de manos, ¿vale? Es lo último que hay que recomendar. Dedicarle el tiempo suficiente y hacer una al principio, otra al final, pero sobre todo en la secuencia de retirada, cada uno de los elementos de protección que me retire, ¿vale? Y aquí tenemos, pues eso, un diagrama de puestas y retiradas, de secuencia de puestas y retiradas más o menos complejas en función de en qué servicio me encuentre. Y sobre todo en la hora de retirar, pues eso, esa higiene de manos consecutiva que yo tengo que ir realizando, ¿vale? Ahora vamos a ver, este es el contenedor estándar que teníamos al principio, o que está más distribuido, que es el contenedor verde de residuos biológicos. También tenemos esos que son de cartón. Intentad en esos casos, que cumplen también con normativa, pero como no cuentan con una tapa que se accione con un pedal, que sería lo ideal, pues no llenarlo por encima de su capacidad nominal máxima, que está marcado con unas rayitas intermitentes, ¿no? Entonces, no manipularlo por encima de ahí porque podría suponer un riesgo, ¿no? No llenarlo por encima de ahí. En el momento que esté así, gestionarlo para su retirada, ¿no? Ahora, vamos a ver el vídeo, que lo tenemos aquí enlazado. Si no nos engancha, os lo pongo por otro lado. Y si tenéis alguna duda, al final del vídeo me preguntáis, ¿vale? Déjame. Presentamos la secuencia de puesta y retirada de los equipos de protección individual. En la imagen os presentamos los ítems que serán empleados en la siguiente demostración en vídeo. Esta es la secuencia de puesta del equipo, en la cual se seguirán los pasos reflejados en la diapositiva. Desde el primero, la higiene de manos, hasta el último, la colocación de los guantes, pasando por bata, mascarilla respirador y gafas. El proceso comienza con la recogida del pelo y la retirada de aquellos objetos personales. No podemos olvidar retirar en el momento de la asistencia nuestro teléfono móvil, pues además de vector de transmisión, puede ejercer como elemento de distracción. La higiene de manos es la parte fundamental en la puesta y retirada del equipo de protección individual. Por ello, durante la puesta se realiza una higiene de manos de al menos 30 segundos, prestando especial atención a las caras palmares, pliegues, zonas interdigitales. Disculpen, pero no se ve, no funciona el vídeo ni de pantalla ni de la sala. Y de manos se realiza la colocación de la bata. En el caso del vídeo, se trata de una bata impermeable. Es preciso realizar el ajuste adecuado, tanto del velcro como de los cabos, para que quede firmemente sujeta al cuerpo. Vale. Vamos a intentar ponerlo disponible para todo el mundo, ¿vale? Esperaos, que estamos un poco torpes en esto de compartir cosas. Vale, ahora viene el apoyo informático que tenéis. Si veréis, en la secuencia de retirada, perdón, Emi, que es nuestra compañera que grabó el vídeo, si os fijáis, en un momento determinado, cuando se está retirando la bata de protección, me está moviendo la cabeza. Yo os he dicho que la manipuléis por las zonas potencialmente no contaminadas, ¿no? Que era la zona interior y la envolváis en sí misma y tal. Entonces,
ella no está acostumbrada a hacerlo así. ¿Hay gente de quirófano aquí? ¿Nadie de quirófano? Bueno, si hay gente que trabaja en áreas quirúrgicas, muchas veces ellos tienden a hacerlo así, ¿no? Tirando de ella directamente de la bata, entonces está manipulándola por una zona contaminada, ¿no? Que hemos dicho que es la zona del pecho. ¿Está mal hecho eso? ¿Qué pensáis? ¿Está mal hecho o no? Según lo que he dicho yo, sí, sí que está mal hecho. Pero no está mal hecho desde el punto de vista que ellos llevan un doble guante. Y el guante exterior que llevan lo llevan por encima de la bata. Entonces, cuando hacen ese gesto, tiran de la bata, tiran del guante y se quedan con el guante interno exclusivamente. Ya no tienen contaminación. Han manipulado esa zona potencialmente contaminada, pero ya sí que toco por dentro y retiro el otro guante que potencialmente podría estar contaminado. Entonces, tampoco se han contaminado. Como veis, es un matiz, es una diferencia, ¿no? Pero, y no lo están haciendo mal, está bien hecho, porque aseguran que no tocan por zonas potencialmente no contaminadas. O sea, para que veáis que puede que haya alguna diferencia en algún servicio determinado porque el procedimiento... Pero vosotros, si respetáis siempre esos principios que os he dicho, de no manipularlo por los sitios potencialmente contaminados y de, incluso en momentos que puede haber tocado algo que esté contaminado, hacer una higiene de manos, aunque no sea lo más adecuado en un guante, pero pues también me aseguraré ese grado de limpieza, ¿no? Ese grado de desinfección. Entonces, hay matices, pero ahora lo veréis. Ahora os fijáis y veis cómo hace así, que no, con la cabeza, porque no está acostumbrada a hacerlo así, pero también estaría bien hecho, ¿vale? Ahora sí, estamos compartiendo. Presentamos la secuencia de puesta y retirada de los equipos de protección individual. En la imagen os presentamos los ítems que serán empleados en la siguiente demostración en vídeo. Esta es la secuencia de puesta del equipo, en la cual se seguirán los pasos reflejados en la diapositiva. Desde el primero, la higiene de manos, hasta el último, la colocación de los guantes, pasando por bata, mascarilla respirador y gafas. El proceso comienza con la recogida del pelo y la retirada de aquellos objetos personales. No podemos olvidar retirar en el momento de la asistencia nuestro teléfono móvil, pues además de vector de transmisión, puede ejercer como elemento de distracción. La higiene de manos es la parte fundamental en la puesta y retirada del equipo de protección individual. Por ello, durante la puesta se realiza una higiene de manos de al menos 30 segundos, prestando especial atención a las caras palmares, pliegues y zonas interdigitales, friccionando una cantidad de producto alcohólico suficiente sobre la base de las mismas. Tras la higiene de manos se realiza la colocación de la bata. En el caso del vídeo, se trata de una bata impermeable. Es preciso realizar el ajuste adecuado, tanto del velcro como de los cabos, para que quede firmemente sujeta al cuerpo. Posteriormente, procedemos a la colocación de la mascarilla quirúrgica, prestando especial atención a los cabos, los cuales deben ser atados el de la parte superior en su parte superior y el de la parte inferior por debajo, en la parte inferior. En caso de utilizar un protector respiratorio, debemos prestar la misma atención a la colocación de las cintas. Una vez colocada la mascarilla, procedemos a comprobar su correcta colocación mediante el ajuste en el puente nasal y mediante una exhalación para evitar que el aire sea filtrado por su parte superior. Tras la mascarilla, se colocan las gafas. Y por último, pasamos a la colocación de los guantes, los cuales deberán quedar por encima de las mangas de la bata. Una vez finalizada la colocación de los guantes, se da por concluida la secuencia de puesta del equipo de protección individual. Ahora les vamos a mostrar la secuencia de retirada del equipo de protección individual. En esta fase cobra especial importancia la higiene de manos tras la retirada de cada uno de los dispositivos de protección que nos hemos vestido anteriormente. Con ello, la secuencia inicia con la retirada de los guantes, los cuales deberemos manipular evitando que la cara externa de los mismos pueda contactar con su cara interna o con nuestra piel, y tras ello, una higiene de manos será realizada con las instrucciones previamente indicadas. El siguiente paso consiste en la retirada de la bata, la cual deberá ser manipulada por su parte posterior y en su cara interna. Mientras esta es retirada, es conveniente enrollarla sobre sí misma manipulándola en todo momento por su parte interna, y una vez retirada de nuestro cuerpo será desechada en el contenedor correspondiente.
Tras ello, se procede a una nueva higiene de manos. El siguiente paso consiste en la retirada de las gafas de protección o pantalla facial, las cuales no serán desechadas, para, nuevamente, realizar una higiene de manos. Por último, el siguiente ítem a quitar es la mascarilla o respirador. La cinta primeramente que debe ser retirada es la cinta inferior. La secuencia de retirada de los equipos de protección individual finaliza con una última higiene de manos. Vale, esta es la última higiene de manos que realiza Emi. Y ya está, con esto tendríamos la secuencia de los equipos de protección más habituales que utilizaremos en distintos tipos de exposición, ¿no? Pensad siempre, depende de la tarea de riesgo que realice, ¿vale? Aunque mi compañero use un gorro, 2 gorros, 3 guantes y tal, igual no lo está haciendo bien mi compañero, no vamos a dudar de eso. Vamos a pensar siempre, cada vez que elijamos un equipo de protección, de qué me está protegiendo, ¿vale? Y qué tarea de riesgo estoy haciendo, ¿vale? Y en función de eso elegiré la secuencia y el número de equipos de protección correctos, ¿vale? ¿Dudas que tenéis sobre todo esto? Una duda, venga. Sí. Vale. Vamos a ver, dependiendo de la tarea que desarrolle. Piensa siempre, vamos otra vez al principio. ¿Qué tarea estás desarrollando dentro del ambiente de la atención a ese usuario? Por ejemplo, cambiar un pañal. ¿Hay exposición a esas salpicaduras de vías respiratorias, de secreciones de vías respiratorias? ¿Lleva mascarilla puesta el paciente? Vale. Pues ya te evitas ese contacto directo, ¿vale? Ya estaríamos hablando de un contacto previsiblemente indirecto con superficies, o si mal utiliza la mascarilla el paciente en un momento determinado, ¿no? En esas circunstancias, ¿qué utilizaría yo? ¿Sería suficiente con una mascarilla quirúrgica para evitar esas gotas de gran tamaño, aunque esté próximo, y una pantalla facial? Seguramente sí, en esas circunstancias, ¿vale? Entonces, no, la pantalla facial es para proteger la mucosa ocular, ¿vale? La conjuntiva, en este caso. Entonces, la FFP2, la protección respiratoria te la está otorgando la protección, la mascarilla quirúrgica, ¿vale? Ese contacto directo con esas partículas de gran tamaño, ¿vale? Entonces, en esa tarea donde ya está limitada la emisión por parte del paciente, con utilizar esa mascarilla quirúrgica tendría más que suficiente, ¿vale? Más dudas, más o menos. Vale, esta es una cosa que yo no la he recomendado o no la hemos recomendado porque no hay ningún procedimiento que nos diga eso. Entonces, pensad, la protección de ropa de trabajo es protección de ropa de trabajo. Entonces, la vía de entrada directa es que yo entre en contacto con esas secreciones y luego esa parte que se ha contaminado entre en contacto con mi mucosa, con mis ojos, con mi nariz o con mi boca, ¿vale? Entonces, por mucho que yo realice una higiene de lo que sea, me pueda caer una salpicadura, ¿implica que después yo entre en contacto con mi nariz, con mi boca, con mis ojos? No, ¿vale? Entonces no sería necesario realmente. Entonces, preferiblemente realizaré higiene de manos, o me cambiaré guantes, o me cambiaré de paciente entre paciente y paciente y ya está, ¿vale? Si evidentemente me han tosido, me han salpicado visiblemente, yo he notado esa salpicadura, pues sí, podré retirármela. Pero el procedimiento ese de rociarte así con el flip ese, lo he visto, no lo recomiendan en ningún sitio, ¿no? Si previsiblemente no he recibido ninguna salpicadura o ningún contacto, entended cuál es el riesgo al que os exponéis en cada momento. Entonces, realmente el virus no se te mueve de ahí, ¿vale? Quiero decir, se emite a través de las secreciones respiratorias. Sin
duda puedes contagiar muchos agentes biológicos de pacientes. Pero... ¿Perdón? Sí, pero estamos hablando de... Por eso se habla, perdona, por eso se habla del lavado de manos. Siempre antes y después. La higiene de manos es fundamental cada vez que hagáis cualquier cosa. Y si se te ha manchado la ropa de trabajo y consideras que se ha manchado suficiente, te la cambias. A ver, si no lo sabes, eso es mínimo. Eso es tan banal y tan mínimo que a no ser que la persona, el paciente del otro, coja tu bata o la toque y se la meta en la boca o cualquier cosa, pero eso no lo suelen hacer. Lava un paciente y te ha puesto una bata. Va a otro paciente y quítate la bata y te lo guantes y ponte otra. Hombre, los guantes, por supuesto. Y la bata, si ves que ha estado contaminada, sí. Si no, no. Pero que insistimos, que... El aseo no es una técnica de riesgo. Pero para contaminarte tú, insisto, para contaminarte tú requiere del SARS-CoV-2, del coronavirus en particular, requiere que esa supuesta secreción que posiblemente podría, de vías respiratorias, perdona, que haya entrado en contacto en mi ropa de trabajo, después yo entro en contacto con mis vías respiratorias, mi nariz, mi boca o mi conjuntiva ocular. O sea, me tendría que restregar esa bata que supuestamente tiene alguna secreción. En fin, como veis, es una cadena... Sí, te entiendo, pero eso, en fin, que eso es una situación higiénica más que evitar el contacto con esto. Yo te he comentado en que valores el riesgo en función de eso. De si es lo que te hemos dicho antes. Si consideras que tu ropa de trabajo en ese momento está contaminada, cámbiala. Pero si no es visible, si no has tenido ese contagio o esa salpicadura, en teoría la bata está limpia. Y no vas a hacer ninguna cosa con el paciente en el que pueda haber riesgo de que contacte con los ojos, con la nariz, con la boca. Si existiera ese riesgo y tú crees que esa bata no está adecuadamente limpia, que no hay problema, que la tienes que cambiar. Lo mismo que los guantes, hay que cambiarlos sí o sí, aunque pienses que no están contaminados, porque es lo que tocamos todos los objetos. Por lo tanto, eso es muy importante. Lo mismo que la higiene de manos. Muy bien, pues eso es lo que tienes que hacer, claro. Pero si no está contaminada, a ver, esa ligadura, si no le ha caído, es que realmente el utilizar una ligadura en un paciente y luego ponérsela a otro, si no tiene una herida o una alteración en la integridad de la piel, no tiene por qué estar contaminada de nada. Pues ya está. Cuanto más higiene, mejor. Si eso nadie te va a regañar por eso. Te puede regañar por lo contrario. Pero que siempre con cierta lógica, quiero decir, con cierto sentido común. ¿Y alguien? Venga. No, yo no he dicho eso. No he dicho eso. No he dicho eso. No he dicho eso. De hecho, justo he dicho lo contrario. Entonces, justo he dicho lo contrario, que yo no te daría un tiempo determinado de uso, ¿vale? Bueno, ya está. Ya te he contestado. No, a ver, entenderme. Estamos protegidos, pues depende de la tarea que realicéis, necesitáis una u otra. Dependiendo, si hay tarea donde emites más aerosoles, necesitarás mayor grado de hermeticidad. Eso es lo que he dicho yo. He dicho que la capacidad de filtrado de las mascarillas o de los filtros respiratorios en general, normalmente lo que marca su fin de vida útil no es que se saturen o dejen de funcionar su capacidad de filtrado, sino es la adaptación facial, ¿vale? O el que se ve deteriorado físicamente o el que se ve manchado biológicamente por fuera o tal. Entonces, eso es lo que he dicho yo, ¿vale? No lo de las 4 horas, justo lo contrario, ¿vale?
una mascarilla una hora, que si se está contaminado la tienes que cambiar. O sea, pues la pides porque no te va a decir tu supervisor que no. Si está justificado el que está mal, el que está dañada, alterada, mojada, cualquier cosa. Nada. Sara, dime. Que no tengo bien, perdóname. ¿Orina? Orina no genera aerosoles. Es que la orina, es lo que hemos dicho al principio, la orina no hay transmisión del virus a través de la orina, por lo tanto, no, esos aerosoles que supuestamente se generan no son contagiosos. Las secreciones tienen que ser bucales o nasales, ¿vale? Del paciente. Entonces, sangre, hemoderivados, orina, heces, semen. Hoy por hoy no hay evidencia de que eso transmita nada porque no ha habido ningún caso documentado al respecto. Pero que esos no te van a contagiar de coronavirus, ¿eh? Puede ser desagradable, puede ser sucio, igual otros agentes biológicos, pero que sí que se transmitan con orina o con heces, pero ahí no habría posibilidad de contagio, ¿vale? Frente a COVID, ¿vale? Más. Nada, chicas. Hasta luego. Si tenéis, de todas formas, si tenéis más dudas, también estamos allí para consultarnos, ¿vale? Y muchas gracias por venir, que no os lo he dicho, no me ha dado tiempo. Hasta luego. A ver. ¿Perdón? ¿El qué? Vale. Esto es otro de los elementos que no está recomendado su uso. O sea, no está recomendado. Puede ser que en determinados servicios tú sí que requieras del uso de calzas por unas cuestiones de que sea más higiénico, más aséptico, o en un quirófano o en determinados sitios. Pero ¿una calza de qué te protege? Protege tu zapato por si te tosen o te caen salpicaduras de vías respiratorias, de fluidos respiratorios. Pero en cualquier caso, si yo luego limpio con un pañito, con una solución hidroalcohólica o con una solución de lejía al 1%, lo que sea, ya estaré limpio. Entonces, a no ser que me dé por chupar el zapato, no hay riesgo. Entonces, claro, es que hay determinadas medidas que se han... Una preguntilla. Trabajar, nosotros trabajamos en hemodinámica, es un quirófano donde se hacen los cateterismos cardíacos. La temperatura, dada las circunstancias y con el rollo del CO2 que sube, que no sé cuánto que paréis, ¿cuál es la más adecuada? Ya sabemos que en un quirófano... En un quirófano temperatura suele estar pautada a 22 grados, exactamente. Es que algunas veces no funciona el aire porque lo apagan. Debe funcionar siempre. Lo apagan ya. Yo te llamamos a calefactor y lo pones. Pero ahora hay algunos que... Dice, estaba hirviendo la playa del quirófano. Digo, mira, no se puede esperar sin digo, primero porque es un quirófano y segundo porque no es recomendable. Es que eso solo por el hecho de... Pues eso hay que hablarlo con mantenimiento. Porque en un quirófano, por norma, debe funcionar de forma constante y homogénea la temperatura, ¿eh? Y se hace frío, pero yo prefiero que esté el quirófano como Dios manda, no que esté hirviendo y toda la gente allí, todo el mundo respirando lo mismo, la CO2 se dispara y eso es la antología del disparate. Aparte, que es que los quirófanos, ya sabes tú, porque como no son de estos estancos, no tienen ventilación que te sacan aire y te meten aire, por lo menos que haya lleno de... Sí, deben tener. O sea, de todas formas, si tenéis dudas sobre ventilación, pedir un informe específico a mantenimiento, que es parte de su trabajo. El decir, pues hemos hecho un estudio y efectivamente hay que mejorar el sistema de ventilación o no hay que mejorar. En el sótano tenemos muy poca ventilación, las están en el tipo que tiene de arca. Ya. Y entonces, pues... Sí, ya os digo, porque yo tampoco conozco la situación concreta, ¿no? Entonces, pero es verdad que si hay dudas en determinados servicios, se pide un informe específico, ¿vale? Pero que en un quirófano, por norma, si está funcionando, debe funcionar y debe haber un mínimo. En ese caso, además, no son entre 5 y 6, son entre 10 y 12 renovaciones las que debe haber en un quirófano. Entonces, ahí sí debe estar funcionando de forma constante y continua el sistema de ventilación y asegurarme ese número de renovaciones. Claro. Claro.
Pues Vieron que allí tenemos un lío con la calefacción. nosotros Con la el quirófano ventilación. actual es horroroso, no lo podéis, lo mismo no estamos Pero ya, el mismo. Ya, la temperatura también a veces no es indicativo del número de ventilaciones, ¿eh? Pero sí es verdad que tiene que estar en un rango muy determinado, en un quirófano, ¿eh? Nos despedimos ya la zona online. Ya, y biológicamente igual estás fomentando el desarrollo de agentes biológicos. ¿Podemos pedir algún informe específico? Gracias a aquellos que lo habéis hecho online, ya nos despedimos, ¿vale? Venga, hasta la siguiente.